Vamos a empezar. Entonces, el hueso temporal es un par de huesos que están en la parte lateral del cráneo. Estos huesos están conformados por 5 segmentos que vamos a estudiar uno a uno. En esta ilustración lateral podemos empezar a identificar algunos de esos segmentos. Entonces, este primer segmento es la porción escamosa, luego vamos a tener una porción timpánica, una porción mastoidea y una porción estiloidea. Aquí falta una porción más, que es la porción petrosa, que es la que está ilustrada en esta vista coronal. Entonces vamos a empezar a analizar cada una de estas porciones para entender sus relaciones anatómicas. Entonces empezamos con esta porción escamosa. La porción escamosa es la parte plana que se localiza anterosuperiormente. Si la vemos en una vista lateral, vamos a localizarla de esta manera. Entonces ella, sus límites va a estar precisamente con el hueso esfenoidal y el hueso parietal. Ya se los voy a explicar un poco mejor. Tiene dos procesos o dos relieves en su porción lateral, que es el proceso cigomático y la cresta supramastoidea. En su parte interna va a tener distintas impresiones digitales que va a dejar pues el cerebro, y en este video vamos a identificar esta parte escamosa como la que está en color verde. Entonces vemos cómo tiene una relación en su aspecto anterior con el hueso esfenoidal, con las alas mayores del esfenoides, en su porción posterior, que sería lo rosado, con otra porción del hueso temporal, que es la porción mastoidea. Y si seguimos bajando, nos vamos a dar cuenta que es esa misma pared de esa porción escamosa la que está configurando la pared anterior del cóndilo mandibular. Vamos a continuar con la siguiente porción, que es la porción mastoidea. Esta es la porción donde van a estar todas las celdillas mastoideas. Esta porción la vamos a localizar en una vista lateral como este proceso mastoideo, que además nos sirve como referencia anatómica cuando estudiamos base de cráneo. No sé si se acuerdan, como nos explicaban, que este servía como punto de referencia para dividir la base de cráneo en fosa craneal media y posterior. Si lo visualizamos nuevamente en el video, va a ser la estructura que está pintada de color rosado, y podemos ver cómo sus relaciones anatómicas en su aspecto anterior está con la porción escamosa del hueso temporal, en su aspecto posterior con el hueso occipital y en su aspecto medial con la porción escamosa del hueso temporal. Ella va a bajar hasta este aspecto donde va a tener esa apófisis mastoidea, que sería esto. Luego tenemos la porción estiloides. La porción estiloides es esa proyección larga y delgada que podemos siempre identificar en el hueso temporal. Esta porción estiloides es importante, sobre todo cuando estudiamos cuello, porque ahí es donde se va a insertar el ramillete de Riolano, que está conformado por 3 músculos y 2 ligamentos. Entonces, de nuevo, si lo vemos en esta vista axial, la vamos a encontrar en el aspecto más inferior del hueso temporal. Va a ser la que está aquí pintadita con rosadito. Y bueno, eso también es importante porque más adelante, cuando estemos estudiando el recorrido del nervio facial, vamos a ver cómo muy cerca de ella es la porción por donde él va a emerger del cráneo para su porción extracraneal. Y por último tenemos, la cuarta es la porción timpánica. Esta porción va a ser la placa curva del hueso, va a estar inferior al segmento escamoso y anterior al hueso occipital. Entonces, esta es importante porque aquí vamos a encontrar el conducto auditivo externo. Va a estar configurando las paredes anteriores, inferiores y posteriores de ese conducto auditivo externo. Entonces, en esta es la que está pintada en rojito. Vamos a identificarla en ese aspecto anterior del conducto auditivo externo y podemos ver cómo se proyecta en relación con la porción petrosa y va a estar configurando la pared posterior del cóndilo mandibular. Y llegamos a la porción más tenebrosa del hueso temporal, que es la porción petrosa. Esta porción es donde está realmente el oído interno, y digo que es tenebrosa porque tiene demasiadas estructuras anatómicas o referentes anatómicos que son los que pues realmente vamos a estudiar cuando estamos evaluando el oído interno.
Entonces, la porción petrosa es esta masa ósea que tiene forma de cuña. Algunos dicen que tiene como dos bases, una base medial y otra base lateral, y tiene supuestamente tres superficies, una anterior, otra posterior y otra inferior, y es una manera como se puede estudiar, sobre todo para los anatomistas. Y importante que sus relaciones, entonces va a estar en estrecho contacto con esa porción mastoidea. Ya vamos a entender cómo se relaciona precisamente el oído medio con la porción mastoidea y cómo es esa relación o esa conexión que establece el oído medio con el oído interno y pues así la porción petrosa. Vemos que la porción petrosa es importante porque estamos identificando que conforma entre algunas de esos referentes anatómicos lo que va a ser el canal carotidio y el foramen lacerum, y también el conducto auditivo interno, que serían estas dos estructuras que estamos visualizando precisamente acá. Entonces acá sabemos que este va a ser todo el trayecto que va a recorrer la arteria carótida interna, y este va a ser el conducto auditivo interno, que más adelante lo vamos a poder estudiar más detalladamente. Entonces vamos a empezar desde afuera hacia adentro. Empezamos con el oído externo. El oído externo pues tiene una porción que todos podemos visualizar cuando estamos frente al paciente, pero realmente nosotros en la tomografía las partes que logramos identificar del oído externo es el trago. A veces se puede lograr visualizar el antitrago y un aspecto de la concha, pero pues realmente eso no es un estudio para evaluar este segmento anatómico. Entonces, el oído externo va a ser este conducto que mide aproximadamente entre 10 a 25 milímetros y que tiene un segmento que es como la estrechez anatómica que se llama el istmo. Es importante porque en esta zona es donde se suelen quedar alojados los cuerpos extraños. Y pues los límites va a ser desde donde empieza el pabellón auricular hasta la membrana timpánica, que ya la vamos a estudiar más adelante. Entonces, la membrana timpánica es esta estructura que pues logramos visualizar, es esta pequeña línea hiperdensa que se ve aquí bordeando anteriormente a esta estructura que va a ser el manubrio del martillo, y la podemos localizar porque precisamente si encontramos el manubrio del martillo siempre va a estar por delante de ella. Ella va a estar insertada en un anillo óseo y una estructura anatómica que es importante cuando identificamos la membrana timpánica es que ella va a estar aquí adosada a esta proyección ósea que es el escutum. El escutum es importante porque justo por encima de ella va a estar este espacio que se llama el espacio de Prusak, y ya pues cuando estudiamos la patología del oído vamos a ver que aquí es donde se empiezan a formar los colesteatomas adquiridos. Luego, cuando ya estamos en el oído medio como tal y vamos a estudiar esa caja timpánica, entonces tenemos la membrana timpánica y todo lo que esté por detrás de ella va a ser oído medio. Entonces, en esta ilustración, de alguna manera, podemos entender cómo el oído medio se configura como si fuera un cuadrado y tiene 4 bordes. Entonces, un borde lateral, que básicamente va a estar configurado por la membrana timpánica. Un borde medial, donde va a estar colindando con el oído interno, y ese oído interno hay algunas estructuras que vamos a estudiar, que es como por ejemplo el premontorio de la cóclea y la ventana oval, que la vamos a identificar porque es justo donde está la base del estribo. Tenemos también un margen anterior. Este margen anterior es importante porque aquí va a estar la trompa de Eustaquio y por delante va a estar el canal del músculo tensor del tímpano, que este músculo tensor del tímpano va a ir hasta el manubrio del martillo y pues le va a dar estabilidad a este huesecillo. Y por último tenemos una pared posterior. Esta pared posterior es una pared irregular que va a tener esta estructura que se llama la eminencia piramidal, y esta eminencia piramidal es importante porque ahí va a estar el músculo estapedio, que es el que va a fijarse con el estribo. Va a tener dos recesos, de lateral hacia medial. Este receso que identificamos aquí es el receso facial, y luego tenemos el seno timpánico. Acá abajo va a estar el adductus ad antrum y todas las celdillas etmoidales. Vamos a verlo mejor en las tomografías,
Recordemos que el oído medio es muy importante porque esta es la zona que sirve como impedancia entre el oído externo y el oído interno y es donde va a permitir que todas esas vibraciones que se generan a través de la membrana timpánica y se transmiten por los huesecillos puedan pasar por esa ventana oval para darle la información al oído interno. Entonces el oído medio, a su vez, lo podemos estudiar en 3 segmentos. Lo podemos estudiar como un epitímpano, un mesotímpano y un hipotímpano. Y eso va a estar en relación, pues, a como esté con la membrana timpánica. Entonces la membrana timpánica va a estar acá y por encima, todo lo que esté por encima de la membrana timpánica lo vamos a llamar epitímpano. Todo lo que esté al mismo nivel va a ser el mesotímpano y lo que esté por debajo va a ser el hipotímpano. Entonces hay algunos puntos de referencia que son importantes que conozcamos para entender mejor esa anatomía. Entonces ya les había mencionado el primer punto de referencia, que es el escuto, que es esta proyección ósea afilada de la cara medial del conducto auditivo externo, donde se va a estar uniendo la membrana timpánica. Por detrás de ese escuto va a estar el espacio de Prusak, que pues va a estar limitado precisamente por el escuto, por el manubrio y parte del cuello del martillo, y en este aspecto más basal de alguna manera va a ser la membrana timpánica, específicamente la pars flácida de esa membrana. En las tomografías, estos huesecillos pues tienen en realidad 4 ligamentos que los soportan, pero de esos 4 ligamentos, el único que podemos lograr identificar en algunas oportunidades es el ligamento del maléolo lateral, que básicamente lo vamos a lograr visualizar acá. Luego seguimos con la ventana oval. Entonces, como les explicaba, resulta que este es el estribo va a golpear sobre la ventana oval y va a hacer que ese líquido perilinfático se mueva, pero para que se mueva, pues tiene que permitirse que haya como un cambio de presiones. Y eso se facilita gracias a la ventana redonda. Entonces, en realidad, el oído tiene 2 ventanas importantes, que es la ventana oval y la ventana redonda. Entonces, la ventana oval es más sencillo de identificarla porque lo que vamos a buscar básicamente es el estribo que esté golpeando pues contra alguna estructura ósea y ahí va a estar. La ventana redonda es un poquito más difícil, pero si logramos encontrar esto que es el vestíbulo, que ahorita que veamos el oído interno lo vamos a poder identificar más fácilmente, justo por debajo del vestíbulo va a estar este espacio que se llama el nicho de la ventana redonda, que normalmente es un receso que está parcialmente cubierto de hueso, y justo ahí va a estar esa ventana redonda cubierta con esa pseudomembrana delgada. En esta otra proyección, si la intentamos identificar, también algunos anatomistas ponen de punto de referencia este que sería el giro basal de la cóclea y justo por delante va a estar la ventana redonda. Bueno, vamos a estudiar ahorita esa pared posterior que les decía que era la pared irregular. Entonces vamos a identificar justo aquí que está la eminencia piramidal, y la eminencia piramidal, pues recordemos que es la que va a estar anclando con el músculo estapedio al estribo. Entonces, si encontramos el estribo, pues sabemos que va a estar el estapedio y justo por debajo debería estar la eminencia piramidal. Y importante también que cuando encontramos esta pared posterior, si seguimos bajando, vamos a poder identificar la tuba de Eustaquio. Recordemos que la tuba de Eustaquio es ese conducto que va a comunicar el hipotímpano con la nasofaringe. Entonces, aquí podemos visualizar cómo está el hipotímpano continuándose como este conducto. Justo por delante va a estar el músculo tensor del tímpano. Entonces, hay un truco, es que si logramos identificar el martillo y vemos que hay un músculo que le esté llegando y lo continuamos o lo seguimos, pues nos va a llevar el músculo tensor del tímpano y justo al lado va a estar la tuba de Eustaquio. Así es como luce la tuba de Eustaquio siguiendo todo su recorrido de manera bilateral y vemos cómo efectivamente llega hasta la nasofaringe. Luego en la pared medial, algunos de los puntos de referencia importantes es básicamente la ventana oval. Aquí vemos cómo está el huesecillo que es el estribo y esta paredcita de aquí va a ser la ventana oval.
Y hay dos procesos adicionales que son importantes en esta pared medial, que es el proceso cocleariforme y el promontorio coclear, que nos van a servir para ubicar un poco mejor las estructuras adyacentes del oído interno. Entonces, ese proceso cocleariforme es justo esta pared que se encuentra por delante de la cóclea, que es esta estructura que tiene como tres bolitas, que ya la vamos a estudiar más adelante. Y el promontorio coclear es este borde que se proyecta y que va a estar básicamente demostrándonos dónde está todo el laberinto óseo, que pues es lo que se llama la cápsula óptica. Y esta es otro punto de referencia muy importante, que es el aditus ad antrum, que nos va a permitir identificar cómo vamos a meternos hacia el epitímpano, que es la comunicación entre el oído medio y las celdillas mastoideas. Ese aditus ad antrum se va a continuar con este antromastoideo, que es la celdilla mastoidea más grande, y aquí hay otro referente anatómico importante, que es precisamente este septo, que es el septo de Corner, que cuando veamos pues los pacientes que son posquirúrgicos de mastoidectomía también es muy importante lograr identificarlo. Aprovecho esta proyección para decirles otra estructura anatómica importante, que es el techo del tímpano, donde también se pueden dar dehiscencias, que pues nos lo van a enseñar en la siguiente sesión. Entonces, ese epitímpano básicamente lo localizamos después de que encontramos esos huesecillos. Si nos continuamos por él, entonces vamos a tener que entra al antromastoideo y ya estamos aquí en todo lo que son las celdillas mastoideas, evaluando la porción mastoidea de ese hueso temporal. Listo. Y pues por último, el mesotímpano, donde tenemos varias estructuras que analizar, entonces ahí va a estar toda la cadena de huesecillos. Entonces, para estudiar la cadena de huesecillos, les traje esta ilustración. Entonces, recordemos que los huesecillos son tres. Tenemos el martillo, el yunque y el estribo. El martillo, a su vez, va a tener distintas porciones. Tiene una cabeza, un cuello, un proceso lateral, el manubrio. El yunque va a tener un cuerpo, un proceso largo y un proceso lenticular, que sería esto. Y el estribo tiene una cabeza y dos cruces, y la base, que es la que finalmente va a estar contactando con la ventana oval. Entonces, en estas reconstrucciones volumétricas vamos a intentar identificar precisamente esas partes de cada uno de los huesecillos. Entonces aquí tenemos primero al martillo. El martillo sabemos cuál es, pues porque está en contacto con la membrana timpánica. Entonces ya sabemos que la parte que está en contacto con la membrana timpánica es el manubrio, que se continúa con el cuello y la cabeza. Luego tenemos el yunque. Del yunque podemos identificar su cuerpo y el proceso lenticular, y el proceso lenticular es el que se va a estar articulando con el estribo. El estribo es un poco más difícil de ver porque es mucho más chiquito, pero lo podemos encontrar como ese huesecillo en forma de Y. Estas dos serían las cruces del estribo y aquí estaría la base contactándose con la ventana oval. Sin embargo, nosotros no siempre tenemos esas reconstrucciones volumétricas tan bonitas, entonces lo que sí tenemos es algunos trucos para identificar esos huesecillos. Entonces hay un consejo, y es identificar estas dos líneas paralelas que se corresponden con el manubrio del martillo y el cuerpo del yunque. Lo otro es identificar los dos puntos que corresponden con la cabeza del estribo y con el cuerpo del yunque. Y por último, el que describen como el cono del helado, que la bolita del helado sería la cabeza del martillo y el cuerpito del helado sería el cuerpo del yunque. Entonces vamos a intentar verlo en este video. Entonces, primero, el truco pues sería buscar, si bien ahí encontramos, por ejemplo, lo que es el cono de helado, que se corresponde la bolita del helado con la cabeza del martillo y pues lo que sería la galleta con el cuerpo del yunque. Las dos líneas, entonces vemos como aquí efectivamente esas dos líneas, este sería el manubrio del martillo articulándose con la membrana timpánica, y justo por debajo estaría la porción del cuerpo del yunque. Y por último,
si logramos encontrar esta estructura, pues en ya sabemos que es el estribo. Pero si nos cuesta verla, podemos buscar estos que serían los dos puntos, aunque no se ven muy bien. Allí. Que sabemos que aquí sería la cabeza del estribo y este sería como el proceso lenticular del yunque. Y ahí ya vemos cómo se continúa con las cruces del estribo articulándose con la ventana oval. Listo. Ya salimos del oído externo, oído medio, ahora nos vamos a meter con el oído interno. Entonces, el oído interno tiene dos laberintos, es bastante confuso, entonces tiene un primer laberinto que está configurado por el laberinto anterior, que sería la cóclea, o caracol, porque tiene esa disposición en espiral, y un laberinto posterior que está configurado por los canales semicirculares. Los canales semicirculares son tres. Hay un canal semicircular superior, un canal semicircular posterior y un canal semicircular lateral. Y esos tres canales semicirculares se van a encontrar todos en lo que se llama el vestíbulo, que en realidad está conformado por el utrículo y el sáculo, que en la tomografía es, pues, creo que imposible diferenciarlos. Entonces, lo que vamos a poder ver en el TAC, canales semicirculares, vestíbulo y cóclea. La cóclea va a estar conectada con, con el laberinto posterior por medio de esta estructura que se llama la rampa vestibular. Entonces, si desenrolláramos esa cóclea, más o menos así sería como se vería, y aquí vemos cómo está la ventana oval en contacto con ese huesecillo que sería el estribo, y cómo al generar esa transmisión de sonido por medio de este líquido perilinfático que va a estar transcurriendo por medio de la escala vestibular y va a descender por la escala timpánica, donde va a generar la vibración o el abombamiento hacia el otro lado por la ventana redonda. Acá hay otra estructura importante que es la membrana tectorial. Esta membrana tectorial es donde se ubica el órgano de Corti, que es finalmente el que va a hacer como la traducción de esos impulsos en información pues auditiva para permitirnos escuchar. Entonces, primero vamos a estudiar la cóclea. La cóclea se dice que tiene 2 giros y medio. Entonces, este sería el primer giro, que es el giro basal. Luego hay un giro medio y por último hay un giro apical, que sería como el medio giro. Entonces, vamos a intentar verlo en esta tomografía. Entonces, aquí paramos. Este primero que estamos viendo sería el giro basal. Si continuamos siguiéndolo, vemos cómo se va a subir al giro medio y esta acá encima va a ser el giro apical. Y la idea es que logremos, después de identificar la cóclea, seguirla y encontrar lo que sería el vestíbulo, que es justamente donde se hace como esa apertura a continuarse con los canales semicirculares. Es precisamente esta parte de acá se continuaría con el vestíbulo hacia la cóclea, si la logran seguir. Allí. Hay otras dos estructuras importantes cuando estamos cerca de la cóclea a evaluar, que es el acueducto coclear y el acueducto vestibular. Entonces, como les dije, nosotros escuchamos básicamente por movimiento o por transmisión de vibraciones que se hace por medio de ese líquido que está contenido en ese espacio que está limitando el laberinto óseo con el laberinto membranoso que se llama la perilinfa. Pero esa perilinfa se está cambiando y se está produciendo todo el tiempo. Y la conexión que tiene ese líquido con el cerebro es precisamente los acueductos. Entonces, el acueducto vestibular básicamente va a estar conectando el vestíbulo con el saco ductal y el saco ductal va a ser como una esponja donde en contacto con el líquido cefalorraquídeo en el espacio subaracnoideo se va a permitir como el intercambio de esa perilinfa. Y el acueducto coclear va a estar conectando la escala tímpani al espacio subaracnoideo y va a desembocar justo en la pared inferior del hueso petroso al lado del agujero yugular. Entonces ahorita el reto es intentar identificarlos. ¿Recuerdo si les puse imagencitas? No. Vamos a identificarlos en el video. Entonces, el acueducto vestibular es este.
Es muy fácil encontrarlo porque básicamente vamos a buscar como en el margen posterior del peñasco, lo que se vea como este defecto que se continúa hacia el oído interno. Entonces, ese es el acueducto vestibular y ya sabemos que va a contener el ducto endolinfático y bueno, adicionalmente tiene la vena del acueducto vestibular. Y luego vamos a intentar encontrar el acueducto coclear. El acueducto coclear, de alguna manera, es fácil entenderlo como, ahorita les voy a explicar que este es el conducto auditivo interno. Si seguimos bajando, justo la estructura que logremos visualizar, que está conectando la cóclea, como con esta porción del peñasco, que estaría más o menos por aquí, va a ser el acueducto coclear. Bueno. El vestíbulo ya les expliqué cómo lucía. Como decía el doctor, en la vista coronal es un poco más sencillo de verlo. Ya sabemos que es donde va a estar el utrículo y el sáculo. Y es importante, olvidé decirles eso, que cuando estamos identificando el acueducto vestibular también nos puede indicar de un tipo de patología del oído cuando se empieza a dilatar mucho. Entonces es importante que visualicemos cuál es el diámetro de ese acueducto vestibular. Se dice que es de menos de 1,5 milímetros, sin embargo medirlo es muy difícil, por lo que se utiliza como estructura de referencia que no sea más grueso que el canal semicircular posterior. Entonces encontramos el acueducto vestibular y ese acueducto vestibular no debe ser más grueso que el canal semicircular posterior, que ahorita les voy a enseñar cómo se debe visualizar. Hay unas proyecciones adicionales que tenemos cuando estamos en la tomografía que precisamente nos ayudan a estudiar mejor esos canales semicirculares, que es la proyección de Stenvers, Polch y las proyecciones oblicuas. La proyección de Stenvers es una proyección que se hace en el eje largo de la porción petrosa, entonces se cuadra como esta línea en este plano y básicamente se pone la paralela o el plano ortogonal sobre lo que sería la ventana redonda y el canal semicircular posterior y así se obtiene la proyección de Stenvers. Y la proyección de Polch es sobre esa misma línea, si se volviera como en un plano en 45 grados, nos permitiría visualizar mejor lo que es el canal semicircular superior, que sería esta, la proyección de Polch. Y luego tenemos la proyección oblicua, que es así, nos permite visualizar mejor cuando estamos estudiando síndromes de tercera ventana, precisamente para el canal semicircular posterior, evaluar si hay dehiscencias. Entonces ahí están Stenvers, este sería Polch y este sería el plano oblicuo. Entonces ahora sí los canales semicirculares. Entonces son 3 canales semicirculares que más o menos miden 1 milímetro. Vamos a empezar con el canal semicircular lateral. Este sí lo vamos a visualizar fácilmente en la proyección axial. Luego tenemos el canal semicircular superior, que en la proyección axial se va a ver como esta línea hacia un aspecto más anterior. Sin embargo, no es la manera correcta de evaluarlo, sino que se debe evaluar adecuadamente es en la proyección de Polch, donde podemos ver completamente cómo hace todo su giro. Luego tenemos el canal semicircular posterior, que de nuevo en el plano axial vemos cómo se corta y no lo podemos ver por completo, pero si ponemos la proyección de Stenvers, ahí sí lo podemos visualizar pues completamente. Hay otras 3 cosas que se deben identificar y que nos pueden confundir con fracturas si no sabemos que existen, que es el canal petromastoideo. Este canal petromastoideo va a estar pasando entre los 2 pilares del canal semicircular en el corte axial y es este. Luego tenemos el canalículo timpánico inferior, que es por donde va a estar pasando el nervio de Jacobson, que es el nervio del glosofaringio, y la arteria timpánica inferior, que pues precisamente va a estar justo como por detrás del canal semicircular y está acá. Y por último tenemos el canal singular o el canal del nervio vestibular en realidad, que va desde el conducto auditivo interno hasta el canal semicircular posterior y pues por ahí va a estar transcurriendo el nervio vestibular. Bueno, este de acá, este que les mostré acá primero era el canal petromastoideo, no hay problema.
Este de acá es el canalículo timpánico inferior o el nervio de Jacobson, y este que les puse acá es el canal del cíngulo. Y ya para finalizar vamos a estudiar el oído interno. Entonces, pues el conducto auditivo interno y lo que transcurre por él. Entonces, del conducto auditivo interno es importante que identifiquemos que tiene dos partes. Tiene una primera porción que es la más medial, que es el poro acústico, es esta porción que es más ancha, y un extremo medial que va a estar colindando con los laberintos óseos, que es el fondo. Entonces, a este conducto auditivo interno van a estar ingresando dos estructuras nerviosas muy importantes, que es el nervio facial y el nervio vestíbulo-coclear. Entonces, pues si nos venimos hacia el tallo cerebral, vamos a recordar que el nervio facial sale primero que el nervio vestíbulo-coclear, y por lo tanto él siempre va a ir por delante. Sin embargo, pues también existe una memotecnia por si se nos olvida, y es el 7 up, hold down. Entonces el 7 va por encima y el 8 va por debajo. Entonces, la idea es que vamos a seguir el recorrido de estos nervios. Entonces, ellos tienen una primera porción, que es esta porción precisamente cisternal. Después, cuando atraviesan ese poro acústico y se meten hacia el conducto auditivo interno, hay unas estructuras óseas importantes que sepamos que existen, que es la barra de Bill y la cresta falciforme. La cresta falciforme nos va a estar dividiendo ese conducto auditivo interno en dos porciones. Esta sería la cresta falciforme y la va a estar partiendo en dos, en un aspecto superior y en un aspecto inferior. Y la barra de Bill va a dividir ese aspecto superior en dos porciones, un aspecto anterior y otro posterior. Por el margen inferior va a estar yendo, como les dije, el nervio vestíbulo coclear, y por el nervio coclear, perdón, y por el margen superior va a ir el nervio facial, y al otro lado va a ir el nervio vestibular superior. Lo vemos mejor en este diagrama. Entonces esta sería la cresta falciforme, esta sería la barra de Bill, por arriba va el facial y el vestibular superior, y por debajo va el coclear y el vestibular inferior. Vamos a ver ahorita bueno, se me olvidó aquí decirles que pues nada, básicamente el nervio vestíbulo-coclear no tiene un recorrido tan largo. Él ingresa por ese poro acústico y enseguida la porción vestibular va a alcanzar los canales semicirculares para darnos todo lo que es la estabilidad y el equilibrio, y la otra porción, que sería la porción coclear, pues va a alcanzar la cóclea para hacer toda la traducción de lo que es el sonido. Pero el otro nervio que está acompañando, que es el nervio facial, sí va a tener un recorrido de conducto auditivo interno. Va a pasar por la parte superior y anterior, en medio de la cóclea y el canal semicircular lateral, para tener esa porción después. Pues ya pasamos de aquí, que era la porción laberíntica, a una porción que es la porción timpánica, y de esta porción timpánica vamos a ver cómo atraviesa hacia la porción petrosa del hueso mastoidea del hueso temporal, para hacer ese trayecto que es vertical en busca del agujero, para lograr salir hacia su porción extracraneal y ya dividirse en los tres aspectos pues, que normalmente conocemos que hace la inervación. Entonces vamos a verlo un poquito más despacio. Conducto auditivo interno tiene su primera porción, que sería su porción laberíntica. Luego tiene la porción intracranalicular, la porción timpánica, una porción mastoidea y una porción extracraneal. Bueno, entonces, como les dije, primera porción de él en realidad es la porción cisternal. Va a ir desde el aspecto anterolateral del puente hacia el poro acústico del conducto auditivo. En esta porción no va a dar ninguna rama. Luego vamos con la porción intracanalicular, que es desde el poro acústico al fondo del conducto auditivo interno. Tampoco va a estar dando ninguna rama. Luego entramos a la porción laberíntica. Esa porción laberíntica va a estar justo donde se acaba o donde es el fondo del conducto auditivo interno, pasando como por delante o anterior a la cóclea y alcanzando este espacio que sería el espacio para el ganglio geniculado.
Si lo viéramos en una proyección coronal, es lo que se describe como los dos ojitos de serpiente, y pues esa es la porción laberíntica, y de ahí importante que va a dar el nervio petroso superficial mayor. Luego tenemos la porción timpánica como tal. Esa va a ir desde donde se acabó el ganglio geniculado, que estaba pues acá un poco más arriba, y va a estar transcurriendo horizontalmente por la pared medial del oído medio y inferior al conducto semicircular lateral. En esta porción timpánica tampoco da ramas. Y luego ya tenemos la porción mastoidea, que es donde precisamente les dije que hace ese recorrido vertical en busca del foramen estilomastoideo para ya tener su porción extracraneal. Esa porción mastoidea sí va a dar ramas, que es el nervio para el músculo estapedio y para la cuerda del tímpano. Y finalmente ya tenemos esa porción extracraneal que va a ir en busca de ese espacio parotidio para inervar, entre otros, a la glándula parótida, y ya va a dar sus ramas, que es la rama temporal, cigomática bucal, mandibular y cervical. Y eso es todo.